Contentos por estar con ustedes, hermano. ¿Verdad? Ya este es el último día. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero nos hemos gozado, hermanos. Aleluya. Nos hemos gozado en estos días que hemos estado aquí, hermanos. Les damos las gracias, ¿verdad? Por su atención. Hermanos, pues estamos contentos, ¿verdad? Porque nos han atendido bien, hermanos. Gloria a Dios. Así es de que, bueno, nuestro pastor ya presentó, ¿verdad? La familia, los que nos acompañan, venimos de North Carolina, hermanos, de la iglesia Peniel, ¿verdad? Nuestro pastor, el pastor David Cruz. Amén. Así es de que aquí estamos, hermanos, vamos a gozarnos, ¿verdad? Bueno, nos estamos gozando y vamos a seguir gozando en la palabra del Señor. Aleluya. No sé si siento un poquito ahogado me le puede dar un poquito de volumen si quieren, porque la garganta la ando bien fregada, hermanos. Aleluya. Alabado a Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos, hermanos, capítulo 4. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 2 nomás, hermano. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Amén. Hebreos capítulo 4. Versículo 2, aleluya, me dicen un fuerte amén, hermanos, cuando lo tengan. Amén. Alabado Dios, un fuerte amén. No un amén de ganado. Amén. Un amén pentecostal, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Alabado Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 2, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aleluya. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada con fe en los que la oyeron, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a pedir a nuestro hermano Marco que nos lleve en oración para el mensaje de la palabra, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Quien vive y a su nombre. Vamos a orar, hermano, al Señor por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Oh Dios, que tú nos tienes en este lugar. Te queremos pedir y rogar en el nombre de tu amado Hijo, Señor. Dios mío, que seas tú, oh Dios, bendiciendo a cada vida de los que estamos en este lugar, los que estamos aquí presentes y los que están ahí a través de las redes sociales, Señor, escuchando tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que seas tú, Dios eterno, hablando al corazón, Dios mío, aquel que tiene una necesidad, Padre, por crecer espiritualmente, Dios eterno. Te pedimos por ellos para que tú les bendigas, para que tú les fortalezcas, Señor. Y también te pedimos por la vida de nuestro hermano Carlos, Señor, para que tú, oh Dios, lo bendigas, Padre Santo de la gloria, y esa sabiduría, Padre, que tú das a tus hijos, oh Dios mío, que sea, Dios mío, fluyendo, oh Dios mío, en su mente. Oh Padre, para la gloria, para la honra de tu nombre, Señor. Te damos gracias, gracias por bendecir este pueblo, Señor, con tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, amén y amén. Y el pueblo dice, Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos, hermanos, a meditar en este versículo que hemos leído bajo el tema para que la palabra no sea de provecho. Para que la palabra no sea de provecho. Mira, a mí me gusta repetir los temas, hermanos, de los mensajes, porque a veces las personas, ¿verdad?, de todo lo que predicamos no se llevan nada. Pero en que sea el tema, hermanos, ¿verdad? Lléveselo en el corazón para cuando lea ese versículo, usted sepa, ¿verdad?, para que la palabra no sea de provecho a nuestras vidas. Según, hermano, este capítulo de Hebreos, capítulo 4, hermanos, habla de lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, fue un pueblo al cual dice la Biblia que Dios amó, hermanos. Era el pueblo de Dios, era la niña de los ojos de Dios, hermano. Él escogió a ese pueblo, Él
Él lo levantó, Él lo hizo una nación, hermano, un pueblo poderoso. Entonces, según, hermanos, estos versículos, el pueblo de Israel, amado hermano, cuando sale del pueblo de Egipto, dice la Biblia que Dios lo sacó con mano poderosa, hermano. ¿Verdad? Con mano poderosa. Entonces, cuando ellos salen, hermano, de Egipto, dice la Biblia, amado hermano, de que estos hombres buscaban, hermanos, una patria. Buscaban, amado hermano, un reposo, buscaban un descanso donde ellos poder, ¿verdad? Acampar, donde ellos poder establecerse y cimentarse y hacer su vida ahí, ¿verdad? Porque en Egipto dice la Biblia que a ellos los tenían oprimidos, hermanos. A ellos los tenían esclavizados. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Aleluya. Entonces, en Egipto, hermanos, estos hombres estaban pagando un precio duro, hermanos. Los tenían esclavizados, tenían capataces, que tenían hombres encima de ellos que los aprisionaban, los esclavizaban para que construyeran ciudades en la nación de Egipto. Pero Dios, dice la Biblia, que escuchó el clamor de ellos, hermano, y les mandó un Salvador. Les mandó un hombre llamado Moisés, amado hermano. Y este hombre fue el que Dios usó, amado hermano, con mano poderosa, hermanos. Fue un hombre sencillo, un hombre humilde como usted y yo, que se afrontó, amado hermano, a una potencia mundial, podamos decir. En aquel entonces Egipto, hermanos, era una nación de capitanes, era una nación de ejércitos, hermano. Era una nación de poder. Ellos tenían, amado hermano, lo que era ya el poder de poder hacer armas de hierro. O sea, era, hermanos, para este tiempo, Egipto en ese entonces era una nación poderosa. Y Dios envía un hombre, hermano, mire el poder de Dios. Envía un hombre solamente con una vara, hermanos, a redimir, a salvar a un pueblo, a más de 2 millones de hombres. Amén, aleluya. Sin contar las mujeres y los niños, dice la Biblia que eran más de 2 millones de hombres, hermanos. O sea, era, hermanos, una cantidad de personas inmensa. Y Dios le encarga a Moisés que vaya y saque a ese pueblo de Egipto. Entonces, Dios, amado hermano, envía a Moisés. Y mire, dice la Biblia que cuando el Señor lo sacó de Egipto, en Éxodo capítulo 5, versículo 3, dice que Dios lo saca con la intención, mire, de llevarlo por 3 días en el desierto. Amén. Para poseer la tierra prometida. La tierra donde dice que fluiría leche y miel. Amén. Pero ellos, amado hermano, ya en el desierto se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Dice la Biblia en Éxodo 5:3, si usted quiere leer ahí, hermanos. Dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Era Moisés hablándole a Faraón. Luego en Éxodo capítulo 8, versículo 27, dice, camino de 3 días iremos por el desierto. Ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Mire, hermanos, el camino que ellos iban a pasar el desierto era de 3 días. Qué terrible es, ¿verdad? Que Dios, amado hermano, después cambia la situación por la dureza del corazón de esos hombres. Y luego dice en Éxodo capítulo 13, verso 17 al 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto, dice que venían armados, hermanos. Mire, hermanos, que ese pueblo no venían desorganizados. Este pueblo venían, amados hermanos, habían tribus de ellos que eran guerreros, como por ejemplo los de Efraín,
los de Benjamín, todas esas tribus eran tribus guerreras, hermano. Los hijos de Benjamín, dice que estos hombres eran los que usaban ondas, hermano. Y dice que no le fallaban, pero ni a un pelo de un cabello, dice la Biblia. Así dice la Biblia, hermano. Eran hombres de guerra y venían marchando, hermano, pero ellos no estaban capacitados para la guerra. Y Dios dice, estos hombres, si yo los llevo por el camino de los filisteos, de ahí se me van a regresar. Dice la Biblia después que Efraín mejor escondió sus armas, hermano. Mire qué tremendo. Porque ellos sí se sentían hombres de guerra, pero no habían nunca estado en una batalla. Entonces, estos hombres dicen que salen armados, hermano, y con las riquezas de Egipto, porque Dios, amado hermano, cuando hace algo, lo hace bien. Amén. Mire que cuando saca a este pueblo de Egipto, hermano, los israelitas no se vinieron solos, sin nada. Ellos fueron y les quitaron las riquezas, el oro al pueblo de Egipto. Y el pueblo de Egipto, al verse en aquella situación, que dice que el Señor les había enviado plagas, hermano, les había mandado peste, les había mandado oscuridad, tinieblas. El pueblo de Israel dice que estaba en un pueblo llamado Gosén, hermanos, que era la tierra que Dios había escogido para ellos. Y ahí dice que ahí había luz, ahí había bendición, ahí estaba la bendición de ese pueblo. Y en Egipto, hermanos, no había ni luz, habían pestes, habían plagas que estaban destruyendo la salud de la gente que vivía ahí, los animales, las vacas, todo lo que ellos tenían. Y cuando ya se iban a ir, el Señor les dice, no, vayan y pidan el oro a las familias de Egipto. Y llegaban los israelitas y les decían, mire, deme eso que yo me lo voy a llevar también. Y la gente de Egipto le decía, sí, vaya, tómalo, llévatelo, no los queremos ver aquí. Y les daban el oro, hermanos. Ese pueblo salió de esa manera de Egipto. Y dice ya en el capítulo 14 de Éxodos, verso 11, comienzan ellos a rebelarse, hermanos. Después de que Dios, ya Dios, amado hermano, les había abierto el mar rojo. Amén. Con poder, amado hermanos. Amén. Si usted va conmigo al libro de Salmos, capítulo 78, este salmo cuenta toda la historia de lo que Dios le hizo al pueblo de Israel, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 4 en adelante, no las encubriremos a sus hijos las cosas que Dios había hecho, no las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Mire, por eso Dios dejó establecido esto, hermano, para que las personas se den cuenta de que Dios no es cualquier Dios, amado hermano. Le estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Y así como sacó al pueblo de Israel de Egipto, saca a las personas de este mundo cruel y engañador, amado hermano, como nos sacó a usted y a mí de esas tinieblas donde andábamos. Dice que no los olvidemos de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Mire, ya hablando de esta gente, generación contumaz, rebelde, versículo 8, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Mire, ¿por qué? Allí en Éxodo 14, 11 lo vemos, hermanos, diciéndole a Moisés, no había sepulcros en Egipto, Moisés, que nos ha sacado para acá, nos ha sacado para que muramos en este desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Mire, hermanos, ya Dios había hecho proezas con ellos, pero aquí ya nos vemos murmurando. ¿Se da cuenta, hermano, cómo somos nosotros las personas? Los hombres estamos inclinados a lo malo, hermanos. Y dice que
sigue diciendo el capítulo 78 de Salmo. Y dice que el espíritu de ellos no fue fiel para con Dios. Y los hijos de Efraín, arqueros armados, mire lo que les decía, volvieron la espada en el día de la batalla, o sea, se acobardaron, hermanos. Dice después, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se volvieron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres. Hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Mire lo primero que Dios hizo. Dice que dividió el mar y los hizo pasar, dice, en seco, hermanos. Detuvo, dice, las aguas como en montones, a un lado y al otro. Y Dios les abrió, hermanos, una carretera, un freeway allí en el mero mar, hermano, en el mar Rojo lo abrió. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermano. Un Dios poderoso, un Dios que para lo que el hombre es imposible, para Él todo es posible, amado hermano. Dice, amado hermano, que les pasaron en seco, hermanos. Ellos no pasaron ahí charqueando ni nada, pasaron en seco. Y cuando el pueblo de Egipto venía sobre ellos, Dios cerró el mar, hermanos. Y hasta ahora, ahí están los científicos, hermanos, los que estudian eso del mar, que han encontrado una carretera, hermanos, en medio de ese cruce que Dios hizo. Porque Dios, hermanos, deja evidencia para que los hombres creamos. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos creyentes, hermanos. Que creamos en Él. Luego que dividió el mar Rojo, dice que los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Mire, les puso, hermanos, una nube que los cubriera para que no se asolearan. En la noche les ponía luz, hermanos, para que no anduvieran en la oscuridad. Dice que luego ellos tuvieron sed y le pedían a Moisés, danos agua, Moisés. Y Dios dice que envió una peña y les dice el versículo 16, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Mire, hermanos, pero aún volvieron a pecar contra Él y rebelaron contra el Altísimo en el desierto. O sea, cuando Dios le saca agua de la peña, no le sacó una gota de agua, un chorrito, hermano, no. Dice que fueron ríos los que Él sacó de esa agua. Eran más de 2 millones de personas que tenían sed de alimentar su ganado en el desierto, hermano, en la aridez, amado hermano. Ahí Dios hizo que corrieran ríos de agua, amado hermano. Y eso es lo que Dios hace con la vida del hombre. Mire, si usted se siente seco, hermano, dígale al Señor, moja mi vida, Señor. Y va a ver que van a correr dentro de usted ríos de agua viva. Porque eso dijo el Señor, para el que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, la gente se muere y se pierde porque quiere. Pero Dios está dispuesto, hermanos. A estos hombres, dice que después que les hizo, volvieron a pecar. ¿Y sabe qué hicieron? Tentaron a Dios, dice el versículo 18, en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Alabado sea Dios. Y mire lo que dijeron. Y le hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Alabado Dios, hermano. Estos hombres eran terribles. Pidieron comida a su gusto. ¿Por qué? El maná del cielo que Dios les mandaba ya no lo querían, hermanos. Ya no, dice que dijeron, ya este maná los tiene hastiados. Ya no queremos carne, decían ellos. Y mire, ¿y sabe por qué tentaron a Dios? Porque el decir, ¿será que Dios puede poner una mesa? Claro que Dios la podía poner. Si les había abierto el desierto, les había abierto el mar, les había puesto una columna de nube, una columna de fuego, les había sacado agua de la peña. Dios podía, pero Dios no va, amado hermano, a atender los caprichos de las personas. Porque hay gente que tienta a Dios, amado hermano, y Dios no puede ser tentado. Amado hermano, Dios no va a suplir los gustos de la gente, amado hermano. Dios va a suplir una necesidad suya.
pero no un capricho que usted tenga, hermano. Dios no puede ser tentado. Por eso fue que cuando el diablo le dice a Jesucristo, aviéntate, mira, si tú te tiras de aquí, Dios va a mandar a sus ángeles, y es verdad. Aviéntate de aquí, lo puso en la cima de un obelisco, hermano, para que se tirara el Señor. Y le dijo, no, escrito está, Dios no puede ser tentado. Porque Dios no está para complacer los caprichos de la gente, hermanos. Dios está para suplir su necesidad. Cuando usted tiene necesidad y se humilla y le clama a Él. Pero caprichos de usted, Dios no. Mire, estos hombres dicen que tentaron a Dios, diciendo, ¿será que Dios puede poner mesa en el desierto? Dice la Biblia que el maná, hermanos, en este mismo capítulo, si usted lo lee después, dice que era comida de nobles. Era comida de príncipes lo que Dios les mandaba. Era comida de reyes lo que Dios les mandaba, hermanos. ¿Verdad? Pero la gente no quería eso, querían carne. ¿Cuánta gente en la iglesia no está así, hermanos? Que no está conforme con la palabra de Dios. Lo que quieren es carne, hermanos. Andar satisfaciendo los deseos de la carne. Andar en la playa, andar en las canchas, andar en la discoteca y decir, sí, yo soy cristiano, sí, yo me congrego en tal iglesia, pero no, hermano, esa es mentira, amado hermano, usted no es cristiano, usted necesita arrepentirse, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios santo, amado hermano, 3 veces santo, amado hermano, y Dios no se complace con eso. Estos hombres tentaron a Dios. Hicieron encender el furor de Dios, hermanos. Y Dios se enojó con ellos. Y dice que llegó el punto que cuando ya estas personas, amado hermano, le colmaron a Dios. Dios, amado hermano, envió una plaga de serpientes para que les picaran, serpientes venenosas. Y ya cuando estaban angustiados le clamaron a Dios y Dios le dijo a Moisés, levanta un asta con una serpiente de cobre. Para que todos los que vean la serpiente y sean picados de la serpiente sean sanados. Y esa serpiente levantada en esa asta, amado hermano, era la tipología de Cristo, amado hermano. Y por eso es que dice la Biblia que a ellos también se les anunció el evangelio, las buenas nuevas, como se nos ha anunciado a nosotros, amado hermano. Para que crean y se arrepientan, dice la Biblia, hermanos. Porque cuando levantan esa asta y la serpiente iban y picaban a uno y volteaban a verla, la asta levantada ya, hermanos, dice que los venenos de la serpiente no les hacían nada a las personas. Y eso, amado hermano, es la tipología de Jesucristo. Amado hermano, aquel que fue levantado en un madero, amado hermano, para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda, mi amado hermano. Aleluya. A ellos también, como a nosotros, se nos ha anunciado el evangelio. El evangelio es buenas nuevas. El evangelio es poder de Dios, hermanos. El evangelio es poder de Dios. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para restaurar la vida de los hombres. No importa dónde tú estés metido, dónde estés hundido en el pecado, si te humillas delante de Dios, Dios te restaura, te transforma y te hace una nueva criatura. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando dice la Biblia, hermanos, que estos hombres llegaron ya a la entrada de la tierra prometida, habían andado 40 años para allá, para acá, anduvieron deambulando por el desierto. Ellos siempre con aquella actitud de descontento, murmurando, tentando a Dios, ¿verdad? Porque no tentaban a Moisés ni era contra Moisés, lo que hacían eran contra Dios. Pedían milagros, ellos querían ver cosas de parte de Dios más de las que ya habían visto, hermanos. Y Dios ya había hecho cosas grandes con ellos, cosas poderosas, que nosotros, hermanos, al verlas, Dios mío, yo creo que, ¿verdad? Andaríamos de cabeza, hermanos, con el Señor. Y por eso fue que el Señor reconvino aquellas ciudades donde Él anduvo haciendo milagros, ¿verdad?
Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, le dice, porque si allá en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí en tu casa, le dice, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, le dice el Señor, hermano. O sea, hay gente de duro corazón. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad proviene de un corazón endurecido. De ahí nace la incredulidad. Cuando usted no le da cabida a la palabra del Señor, hermanos. De ahí proviene la incredulidad, de un corazón duro, de poder recibir, hermano, el consejo. Y lo hacemos a un lado. Y decimos, no, ¿y para qué? No lo queremos. ¿Para qué si yo, verdad, voy a vivir mi vida a mis propias opiniones, a mis propios pensamientos? Mire, el pueblo de Israel así pensó. El pueblo de Israel lo tenía solo. Todo, hermano. Dice la Biblia en Romanos 9:4 que de ellos era todo. Para ellos dio el culto. Dio, amado hermano, la adopción. Dio la gloria, el pacto. Dice, las promesas. Todo era para ellos. Pero nada pudieron recibir, hermanos. Hasta ahorita el pueblo de Israel dice que tienen una venda para que no les resplandezca Cristo aún. Esperando están el Mesías, muchos de ellos. Por primera vez. Y ya vino Cristo, hermanos. Y ellos siguen ahí esperando el Mesías. Todo lo que hizo con Israel, hermanos, es para ejemplo de nosotros. Eso dice el libro de Romanos capítulo 10. Que todo eso quedó para ejemplo de nosotros. ¿Verdad? Para que no murmuremos, para que no forniquemos, para que no vivamos la vida como lo vivieron ellos en el desierto, hermanos, tentando a Dios, diciendo, no, si Dios, una canita al aire, dice la gente, ¿verdad? Y se va a andar pecando, hermano, y luego otra vez a la iglesia. Y así, hermanos, anda la gente hoy. Dios no puede ser tentado, hermano. Dios, amado hermano, dice que los pone en la frontera. En el desierto de Parán dice que los pone en la frontera ya para entrar a la tierra prometida. Ahí, hermanos, sucede algo que quizás estremeció el corazón de Dios al ver la incredulidad de estas personas. Dios, amado hermano, le dice a Moisés, ¿verdad? Moisés, ya estamos a punto de entrar, manda espías para que recorran la ciudad. Y le dice a Moisés, manda hombres que sean príncipes de las tribus de Israel, que sean primordiales, que sean hombres. Imaginen que buscaron los mejorcitos para mandar, hermanos. Y le dice, manda uno de cada tribu, ahí en el capítulo 13 de Números, hermanos. Y le dice Moisés, vayan, recorran la ciudad. Vean cómo son los hombres de esa ciudad. Vean qué clase de tierra hay ahí. Vean el fruto que se da ahí. Miren si son ciudades fortificadas, si son ciudades fuertes. Vean cómo es y tráiganos el informe. Tráiganos también el fruto de aquella tierra para ver qué clase de fruto se da ahí. Y ciertamente, hermanos, envían a 12. Y entre ellos iban 2, uno que se llamaba Caleb y uno que se llamaba Josué. Cuando llegan a aquella ciudad, ciertamente, hermanos, lo que Moisés les había dicho, eso eran ciudades fortificadas, eran ciudades fuertes, habían gigantes, dijeron ellos, hermanos, y todavía trajeron, dice que un fruto, un gajo de uvas, hermanos, que lo cargaron entre 2 hombres. O sea, era una realidad que aquella tierra fluía leche y miel, hermanos. Era una realidad, amado hermano, pero Dios les había dicho que les iba a entregar esa tierra en sus manos y que esa tierra ya era de ellos, hermanos. Ya esa olera que ellos iban a ir a tomarla. Pero ¿sabe qué? Ellos no tuvieron fe. No tuvieron fe en Dios. Y cuando regresan, le preguntan a estos hombres, ¿cómo? Denos el informe, le dice Moisés. En el capítulo 3, hermano, ahí lee en su casa esos capítulos. Le dice, denos el informe. Y vienen estos hombres y comienzan unos a decir, allá hay hombres fuertes, allá hay ciudades fortificadas,
esos hombres comparados a ellos, mire cómo es el diablo, nosotros parecemos langostas a la par de ellos. Esos hombres nos van a destruir. Esos hombres nos van a matar a nosotros, decían cada uno de ellos. No podemos contra esos hombres. Hay murallas fortificadas. Lo primero que vieron fue la muralla de esta tierra, hermanos. De la primera ciudad que se afrontaron, hermanos. Las murallas de Jericó. Dicen que esas murallas eran anchas, hermanos, como un freeway de ancho. Y arriba hasta hacían carreras, hermanos, de caballos. Esas ciudades eran ciudades fuertes. Y el pueblo de Israel, estos hombres espías, cuando vienen esto, le dicen a Moisés: no podemos, Moisés, nos van a destruir. Allá hay gigantes, vimos los hijos de Aná. Ahí la tierra se traga a los moradores. Miren lo que vinieron inventando. Y dice que toda la congregación del pueblo de Israel comenzaron a murmurar, a llorar, hermanos, porque mire, cuando se le acerca un incrédulo a usted, amado hermano, mejor apártese de esa persona, amado hermano, porque le va a matar la fe, le va a matar la esperanza, amado hermano. Ande, camine con personas de fe, con personas que creen en las promesas de Dios, con personas que se congreguen, con personas que sean fieles a Dios. Porque cuando usted anda con incrédulos, la misma incredulidad de aquel se le va a pegar a usted. Estos hombres a toda la congregación la pusieron a llorar y a decir: no podremos, los van a matar, Moisés. Mira, ¿por qué nos trajiste a este desierto? Para que muriéramos acá, decían ellos, hermanos. Y Moisés le dice a estos otros dos hombres, interrumpen Caleb y Josué. Dice que se paran y le dicen: deténganse. Esos hombres nosotros los podemos comer como pan. Le dice Josué: esos hombres, el amparo de ellos ya no lo tienen, y con nosotros está Jehová de los ejércitos. Le decíamos a Josué, hermanos, el amparo de ellos ya se apartó. Esos hombres, ¿sabe cómo estaban? Estaban temblando, hermano. Cuando estas personas llegaron allá a Jericó, dice que una mujer llamada Rahab la ramera los acogió ahí en la casa de ellos y les dijo: este pueblo está temblando, ustedes no saben. Ellos han escuchado que el Dios que ustedes tienen es un Dios que viene barriendo con todo, le viene abriendo caminos, le viene dando ciudades. Esta gente está desmoralizada, está destruida. Pero los incrédulos, ¿qué pensaban? Nos van a matar, decían. Y aquella gente, hermanos, no hallaba dónde encuevarse ya, no hallaba dónde meterse, porque con ellos iba el Dios de Israel. Y Josué es lo que les dice: el amparo de ellos ya se ha apartado, con nosotros está el Dios Todopoderoso, hermano. Hagámosle frente a esto, luchemos, démosle para adelante, hermano, porque hay una batalla que pelear, amado hermano. Creámosle a las promesas, a la palabra de Dios. Mire, dice la Biblia que cuando a algo se le saca provecho, dice que es cuando uno le da un uso absolutamente, hermanos, el mayor beneficio posible se le saca a las cosas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros le saquemos a la palabra de Dios, hermanos. Porque dice la Biblia que a ellos no les aprovechó la palabra porque no la escucharon con fe. Ellos recibieron el mismo mensaje que nosotros. Ellos le servían al mismo Dios que nosotros le servimos. Pero dice que la palabra no les aprovechó porque no la oyeron con fe, hermanos. Y la mayoría de ellos quedó postrada en el desierto. Lo que ellos pidieron, ellos dijeron: ¿por qué no nos dejas aquí en este desierto para que muramos? Y el Señor les dijo: ok, ahí se van a quedar mis hijos. Ahí los dejó a todos, hermanos, muertos, y metió solo a los hijos de ellos a la tierra prometida. A los jóvenes, a los menores de 20 años en adelante. Los demás todos quedaron postrados. Entonces, hermano, nosotros estamos peleando para entrar a una tierra celestial, a una nueva Jerusalén, hermanos. Nosotros no estamos peleando por una tierra, algo terrenal, hermanos. Estos hombres, mire, estos hombres daban todo por estar en esa tierra que Dios les había dicho, hermanos, que les iba a dar. ¿Sabe? El deseo, el anhelo de José, hermanos, ¿cuál era?
el estar en esa tierra. ¿Qué les dijo cuando ustedes salgan de aquí? Profetizó la salida del pueblo de Israel de Egipto y les dijo: cuando ustedes salgan de aquí, pasen mis huesos para la tierra prometida y allá entiérrenme. Mire, Abraham, dice la Biblia, que compró una tierra que se llamaba la cueva de Maxpela, que era donde enterraban a los muertos de ellos. Y ellos, eso era lo que anhelaban ellos, hermano, estar en ese pedazo de tierra. Solo porque Dios les había dicho que esa era la tierra prometida, que Él les había dado. Ellos anhelaban, deseaban, hacían cualquier cosa por estar en ese lugar, hermanos. Todos los patriarcas lucharon y cuando ellos iban a morir decían: entiérrenme en ese lugar, en ese pedazo de tierra. Un pedazo de tierra, hermanos, que lo podemos ver como cualquier cosa si la vemos sin fe. Pero cuando vemos las cosas con fe, hermanos, tienen otro valor, tienen otro significado para nuestras vidas, hermano. Usted le va a dar el valor a Dios que usted quiera darle, amado hermano, pero se va a ver en su caminar el valor que usted le da a Dios. Porque hay gente que, hermano, le da lo mismo a Dios. Por eso no se congregan. Por eso no leen la Biblia, no ayunan, no oran. Hermanos, no hacen nada de eso. Porque para ellos Dios es cualquier cosa, hermanos. Pero Dios no es cualquier cosa. Dios es un Dios poderoso, el que nos da la vida, el que nos sostiene, el que nos sustenta, hermanos, el que lo tiene con salud, el que lo tiene vivito a usted. Hay personas que no se pueden levantar, se cuestan tranquilito y el siguiente día ya no se pueden levantar. Usted tiene, hermano, la responsabilidad de darle gracias a Dios. Usted tiene la responsabilidad de agradecerle a Dios porque está vivo, porque está con salud. Hay personas que están en una sala de un hospital dependiendo de un tanque de oxígeno, de un ventilador para poder respirar, amado hermano. Y nosotros muchas veces dentro de una iglesia murmurando por la clase de Dios que tenemos. Ese Dios que usted tiene es el que lo tiene sentado aquí con salud, con fortaleza. Y es el que le sostiene su familia, sus hijos. Ese Dios es el que lo tiene así, hermanos. No es porque nosotros seamos bonitos o fuertes. No, hermanos. Si la fuerza del hombre, hermano, Dios se la quita. Hermano, si ahora con 5 o 10 tortillas que le come usted ya se le baja la presión y ya anda muerto casi. No es así, hermanos. Así es. O sea, la fuerza del hombre, hermanos, somos frágiles, somos débiles. Y la Biblia dice que Él conoce nuestra condición, que somos polvo. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestra condición, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que somos de hierro, o que somos de oro, quizás porque lo sentimos los más especiales. Y aquí no, hermanos, delante del Señor todos somos iguales. Somos la misma cosa, somos polvo todos, creados a su imagen y semejanza, dependemos de Él. Entonces, la incredulidad, como les dije yo anteriormente, resulta de un corazón endurecido por el engaño del pecado. Miren, no hay que fracasar, hermano, como el pueblo de Israel. Estos hombres, Él les dijo, amado hermano, que les iba a dar la tierra prometida y que iban a entrar, pero no le creyeron. Y aquellos hijos que ellos mismos le dijeron: a nuestros hijos los han dado por presa, esos hijos fueron los que heredaron la tierra prometida. Entonces, la incredulidad, amado hermano, hace nula las promesas de Dios. O sea, están ahí las promesas, pero usted no las puede hacer suyas. ¿Por qué? Por incrédulo. Por incrédulo, hermano. La desobediencia hace un corazón endurecido y resalta la incredulidad. Entonces, dice la Biblia en Isaías, en la palabra de Dios, amado hermano, Isaías 55, 10 y 11. Mire el poder que tiene la palabra. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor, hermanos, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual yo la envié, dice el Señor. Amén, aleluya. Pero cuando hay un corazón endurecido, la palabra del Señor, amado hermano, no puede germinar, no puede producir. Y por eso es que la Biblia dice, amado hermano, que Dios dio una parábola de las tierras, de los terrenos. ¿Qué clase de terreno somos? Dice la Biblia que cuando el sembrador salió a sembrar, dice, una semilla cayó entre pedregales y la quemó, entre espinos, y se ahogaron. Otros dicen que en el camino fue pisoteada y no pudo salir, no pudo dar fruto. Pero una parte dice que cayó en buena tierra, hermanos. De nosotros va a depender, amado hermano, si la palabra del Señor va a hacer algo en su vida o no va a hacer nada. De usted va a depender la disposición del corazón que usted tenga para la palabra de Dios. Si usted no tiene un corazón dispuesto, un corazón abierto para recibir la palabra de Dios, mire, hermanos, vamos a parecer cantores, los predicadores. Así es, a Jeremías el Señor le dice a Jeremías, mira, vas a ir, les vas a predicar, pero ellos te van a ver como un cantor de amores. O sea, qué bonito predicaste, tremendo mensaje, wow, que no sé qué, que no, pero ¿y qué hizo la palabra en nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho la palabra en nosotros? ¿Te ha sido de provecho a tu vida la palabra? ¿Está transformando, está cambiando tu vida? ¿O simplemente la oyes como cualquier cosa? Porque la palabra del Señor, hermano, tiene poder. Amén, aleluya. La palabra del Señor es vida, son espíritus, dice la Biblia. Y cuando nosotros la recibimos de esa manera, hermanos, es cuando la palabra del Señor va a hacer algo en nuestras vidas. Porque si de otra manera no se puede, Dios no va a forzar a nadie. Dios no. Es más, mire, dice la Biblia que en el libro de los Hechos, mire hasta dónde llega la misericordia de Dios, hermano. Que dice la Biblia en el libro de los Hechos que Pablo y Silas salieron un día a predicar ahí en el río donde estaban lavando las mujeres. Y Dios dice que le abrió el corazón a una mujer que estaba ahí. O sea, Dios le abrió el corazón para que ella recibiera la palabra. O sea, es un privilegio, hermanos, que nosotros tenemos el recibir la palabra. Porque en aquel lugar habían otras mujeres, habían otras personas, pero solo una que se llamaba Lidia. Dice que Dios le abrió el corazón para que la palabra germinara en ella. Entonces, cuando nosotros no podemos, amado hermano, y usted viene al culto, va y lo mismo, es el mismo malcriado, es el mismo insurrecto, es el mismo déspota, el mismo, y usted dice, Dios mío, yo quiero cambiar. Dígale al Señor, abre mi corazón para que la palabra que yo recibo haga eco en mi vida, haga algo en mi vida, hermanos. Porque mientras la palabra del Señor no va a hacer nada, hermanos, vamos a parecer cantores nosotros de amores y nada, no hace nada la palabra, aunque Dios dice que Él la envía y hace el propósito por la cual Él la envía. Y en el capítulo, hermanos, 12 dice que la palabra del Señor es eficaz y es cortante como espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos de los huesos, hermano. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando un hombre le da cabida a la palabra de Dios, la palabra de Dios puede ser estrago en la vida de los hombres, hermano. Y mire, va a ser de provecho a su vida. Solo hay que preparar nuestros corazones, pedirle al Señor que seamos esa buena tierra, hermano, donde la palabra cae y da fruto al 100%. Mire, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, mire cómo estos hombres recibieron la palabra. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, dice, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mire, hermanos,
¿Cómo estos hombres recibieron la palabra de Dios? Como que si era Dios mismo el que estaba hablando a través de aquel hombre. Como que si era Dios mismo, hermanos. Y por eso decían: háblanos, Señor, háblanos, edifícanos, Señor, bendícenos con tu palabra. Y dice de que esa palabra tiene el poder porque esa actúa en nosotros, hermano. Esa palabra, cuando usted le abre el corazón, va a hacer algo en su vida, hermano. Lo va a transformar, lo va a hacer libre. Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, amado hermano. Porque muchas veces nosotros los cristianos, todos acongojados, todos ahí, hermanos, de arrastrada todo el tiempo. ¿Por qué, hermanos? Si tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios de promesas que son para nosotros, para que las disfrutemos, para que las hagamos nuestras, hermanos, para que los apropiemos, que agarremos esa palabra. Pablo dice: ha sido de la palabra de vida, hermanos. Agarrémonos de la palabra. Agarrémonos de las promesas. Hagámoslo nuestro, hermanos, las promesas de Dios. De esa manera debemos de recibir la palabra, hermanos, como estos hombres. No, dicen algunos: otra vez el hermano fulano, otra vez el pastor Alfonso, otra vez la misma hermana. Pero ¿y cómo estamos recibiendo la palabra? No, dicen: es que el hermano que me cae pesado va a predicar. No, es que el hermano que no puedo ver ni en sopa, ese va a predicar, dice la gente. Pero es la palabra de Dios. Y esa es la que nosotros venimos a recibir aquí, hermanos. Es la palabra de Dios, sea el mismo hermano, sea la misma hermana, o sea quien sea, hermano. Puede Dios usar un niño, si usó una mula, hermano, para detener y refrenar a un hombre. Dios puede usar a cualquiera. El asunto es: ¿va a recibir la palabra o no? ¿Le va a sacar provecho a la palabra que usted ha recibido o no? ¿O vamos a seguir siendo los mismos? ¿Cómo vamos a recibir la palabra, hermanos? Porque hay muchas maneras de escuchar. Hay muchas maneras de oír, hermanos. Muchos oyen la palabra cuando es enviada. Muchos la oyen sin fe. Otros, hermanos, escuchan la palabra a su manera. Y ellos mismos se hacen en su corazón: no, esto es así, no es como dicen ellos. Otros escuchan la palabra de una manera indiferente. Dicen: no me importa eso que están diciendo. Otros, hermanos, de una manera desinteresada. Están en el culto jugando con los niños, el predicador dándole con todo, hermanos. ¿Verdad? Y la gente jugando en la casa no acarician a los niños, hermanos. A la iglesia le vienen a hacer cariñitos a los niños. Hermano, ahí déjelo, si Dios lo tiene tranquilo, ahí deja al niño. Escuche la palabra, que la palabra va a hacer algo en su vida. Mire, en la iglesia andamos para allá y para acá, hermanos. No, hermano, hay que ser reverente al Señor, amado hermano. Es la palabra de Dios la que se está predicando. Mire, cuando Esdras, hermano, y Nehemías, dice que se pusieron a leer el libro de la ley, hermanos. Cuando ellos levantaron el muro allá en Jerusalén. Mire, esta gente dice que cuando oyeron la palabra, comenzaron a llorar, a gemir, a pedirle misericordia a Dios. Y mire, los cultos que ellos hacían no eran de 2 o 3 horas, eran días enteros que le decían a Esdras: léenos la palabra. Mira, busca a alguien que nos interprete, que nos diga cómo es esto, porque queremos servirle a Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, amado hermano, y Dios va a hacer algo en nuestra vida cuando usted le hace, amado hermano, caso a la palabra de Dios. La palabra le va a ser de provecho. Mire, no hay que escuchar la palabra de una manera crítica, hermanos. De una manera cínicamente, escépticamente, no. Porque para que nosotros la palabra haga provecho en nuestra vida, no sea de provecho, tenemos que oírla con fe, hermanos. Con fe. Por eso fue que al pueblo de Israel la palabra de Dios no le aprovechó para nada. Porque ese mismo Dios que les ha prometido a nosotros grandes cosas, ese mismo Dios les habló a ellos.
les hizo promesas, hermanos, les hizo proezas en el desierto. Pero nada de eso les aprovechó. Porque todo lo que Dios hizo, ellos lo veían de una manera incrédula. Y Dios no quiere eso, hermanos. Él ha prometido, miren, Él ha prometido ser nuestro sanador. Él ha prometido, amados hermanos, ser nuestro proveedor. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Entonces la gente se siente sola, deprimida. ¿Por qué? Triste. ¿Por qué la gente, amado hermano, cuando no tiene nada en la nevera, cuando no hay nada en el banco, amado hermano, en las cuentas de banco, la gente, amada, anda ahí arrastrando las chancletas, hermano, y somos cristianos y tenemos un Dios de poder? El salmista dijo: no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Él es nuestro proveedor, hermano, y cuando nosotros le creemos a Dios, cuando estamos en esas situaciones, ¿sabe qué es lo que hacemos? Ir de rodillas y decirle al Señor: tú has prometido ser mi ayuda, tú has prometido ser mi proveedor, tú has prometido estar conmigo todos los días. Pero hay gente que no, hermanos. Ni a la iglesia quieren, es que no tengo nada, pastor, y por eso no van a ir a la iglesia. Sí, por eso debe con más ganas venir a la iglesia. Hermanos, creámosle a Dios. No estamos solos. Sea cualquier el problema que usted tiene, hermanos, Él ha prometido estar con nosotros. No se deprima, reprende esos demonios. La depresión son espíritus inmundos, hermanos. Ese es el comienzo para que usted se suicide. El diablo trabaja de esa manera. Nosotros tenemos un Dios de poder, un Dios de gloria, hermanos, un Dios que puede hacer prodigios, milagros, cosas grandes, si le creemos a Él. Amén. Dice que al pueblo de Israel, Él les dijo, mire, en Éxodo 15, 26, les dice: la voz de Jehová, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente, mire lo que le dice el Señor, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a su mandamiento, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cree usted esa promesa? Amén, aleluya. Si la Biblia dice, amado hermano, en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cree usted esas palabras? Amén, aleluya. ¿Y por qué entonces, hermano, no proclamamos esas promesas y las creemos y las hacemos nuestras? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces no las creemos, ¿verdad? Están ahí. Y Dios no quiere que estemos enfermos, hermanos. Dios no quiere que nadie esté enfermo, hermano. El deseo de Él es que tengamos salud. El apóstol Juan le dice al amado Gallo: yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud como prospera tu alma. Hermanos, Dios no quiere tenernos enfermos. Dios quiere que le creamos a su palabra y le digamos: Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú has prometido sanarme. Ya tú me sanaste en aquel Calvario. Señor, tú llevaste mi enfermedad, hermano. Él pagó un precio, hermanos, porque nosotros tengamos salud. Él fue molido por nuestras rebeliones. Hermanos, ese cuerpo de Jesucristo que fue molido, fue despedazado, fue abatido hasta la muerte. Hermanos, ese cuerpo se convirtió en una llaga, hermanos. Y por esa llaga, dice, nosotros hemos sido curados. Amén. El apóstol Pedro dice: por cuya herida hemos sido sanados, hermanos. Amén. Y el salmista dice que Él es el que nos corona de bienes, de favores, de misericordia, y el que sana todas nuestras dolencias. Amén. Aleluya. ¿Cree usted eso? Amén. Amén. Pongámoslo en práctica, hermanos. Pongámoslo en práctica. Creámosle a Dios. Mire, si usted anda enfermo, proclame la palabra de Dios. Confiese la palabra de Dios.
Mire, no ande pensando en canciones mundanas o en el tip-tap o en tanta basura que hay hoy en día. Piense en la palabra, confiese la palabra. Si usted anda un dolor, dígale: Señor, tú dices en tu palabra que tú has prometido sanar toda mi dolencia. Señor, por tu llaga estoy sano. Confiese, hermano, la palabra. Y usted va a ver que un día quizás se acueste enfermo, pero el siguiente día usted se va a levantar preguntando: estaba enfermo, pero ya tú me sanaste, Señor. Gloria a Dios. Hermano, creamos la palabra, proclamémosla, digámosle al Señor: ponle en la mente, ponle en el espíritu mío, Señor, para que esa palabra haga algo en mi vida. Amén. Que no sea de provecho, hermano, la palabra. Gloria a Dios. Porque si no, ¿de qué, hermanos? ¿Para qué están las promesas? ¿Solo para que las leamos o para que las hagamos nuestras? Es para que las hagamos nuestras, hermanos, para que las creamos, para que le digamos al Señor. Mire, el confesar la palabra de Dios, no estamos hablando de la confesión positiva, de la que muchos tienen hoy en día, que andan confesando: estoy sano, estoy sano, estoy sano. No, no estamos hablando de eso, hermanos. Estamos hablando en qué usted está poniendo su confesión, en qué usted está confiando para decir las palabras que usted está diciendo. Y si usted está confiando en Dios, en la palabra de Dios, mire, lo que Dios más respalde su palabra, hermanos. Lo que Dios más respalde su palabra, hermanos. Y si Él dijo, Él hará, porque Él es fiel y verdadero, hermanos. Y sus promesas dice que son sí en el amén. No tienen retroceso, son sí en el amén, hermanos. Amén. Es cuando usted dice a alguien sí o sí. Así está diciendo Dios: mis promesas son sí en el amén. Amén. Porque son verdaderas. Y Él, hermano, no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepiente, hermanos. Él es fiel. Ese es un atributo de Dios, hermano. Él es fiel. Amén. Es un atributo que no puede Él negarse a sí mismo. Por eso, hermanos, los hombres del ayer, aquí mismo en ese libro de Hebreos, hermano, vaya conmigo al libro de Hebreos una vez más. Gloria a Dios, aleluya. Mire por qué esta gente alcanzaron grandes victorias, hermanos. En el capítulo 11, alabado sea Dios, dice el versículo 1, un versículo que ya todos lo conocemos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendieron haberse sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la palabra, hermanos. Todo, hermanos. La fe es la convicción. Eso es lo que tenemos que tener nosotros: convicción, que las cosas no se ven, pero nosotros veámoslas. Tener la seguridad, la certeza de las cosas. Hermanos, si usted cree, Dios lo va a hacer, porque Dios respalda su palabra. Él ha dicho y Él hará, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Miren el versículo 11 lo que dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Él es fiel, hermanos. Usted crea eso y agárrese de eso. Miren, cualquier situación, Amén. Él es fiel, el que lo ha prometido. Cuando se sienta devastada, triste, hermano, quizás por situaciones terribles que llegan a nuestra vida, váyase de rodillas y dígale al Señor: tú eres fiel. Tú has prometido estar conmigo a mi lado. Echa a un lado la tristeza. Quizás se le han ido sus hijos, quizás se le ha ido el esposo, quizás se le ha ido la esposa, pero Él ha prometido estar con nosotros, hermano. Creámosle a Dios. Él va a estar, hermano, ahí. Y mire, esta palabra va a ser de provecho para nosotros. Va a ser de provecho para nuestra vida. Usted le va a sacar lo máximo cuando le creemos a Dios. Cuando le creemos a sus promesas, hermano. Y usted va a ser un cristiano victorioso. Porque ese es el cristiano victorioso, hermano, el que crea la palabra.
El que no cree, hermanos, allá anda, será verdad. Hay gente que ni cree que salva, hermano. Hay gente que ni cree que salva. Si usted le pregunta, ¿para el cielo? No tienen valor de decir, sí, vamos para el cielo. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Alabado sea Dios. La Biblia dice que nosotros somos salvos, hermano, por gracia, no por obras, amado hermano. Dice la Biblia, ya Él me salvó, no por obras que hubiéramos hecho, sino por su gracia y su misericordia. Nosotros no somos salvos porque usted anda haciendo algo, porque ayuna, no. Todo eso se hace porque ya somos salvos. Usted obedece porque ya es salvo. Usted vive la palabra porque ya es salvo. Tenga confianza que el que ha prometido llevarnos al cielo lo hará, hermanos. ¿Cómo vamos a ser transformados en un cuerpo de gloria, en un abrir y cerrar de ojos, si no tenemos, amados, ni la capacidad de creer que Dios nos puede sanar un dolor de cabeza? ¿Cómo usted va a creer que este cuerpo se le va a transformar en una capacidad que va a pasar paredes, que va a correr, hermanos, a la velocidad de la luz, que no se va a enfermar, que ya no va a haber dolor? En ese cuerpo vamos a ser transformados. ¡Aleluya! En un cuerpo de gloria semejante al del Maestro, hermanos. Por eso es que ahí, amado hermano, ya no va a haber más dolor. Ahí ya no va a haber más enfermedad. Ahí no va a haber más dolencia. Ahí no van a haber más lágrimas, amado hermano. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un cuerpo de gloria semejante al del Maestro, hermanos. Y si usted lo cree, Dios lo hará. Y porque creemos que vivimos en obediencia, hermano. Porque mire el que anda ahí todo destrabado y dice que cree, ese no cree nada. Ese es mentiroso, hermano. Las palabras de Dios son vida y son espíritu para nosotros, hermanos. Entonces, escuchemos la palabra tal como Él quiere que la escuchemos, hermano, con fe. Recibámosla con fe, hermano. Él ha prometido ser nuestro sanador. Mira, crea esas promesas, hermano. Créalas. Y Él va a hacer lo que va a hacer. Mire lo que dice Mateo capítulo 13. Dice el versículo 15. Porque con el corazón, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mire, ¿por qué no los sanaba el Señor? Porque oían pesadamente, habían endurecido el corazón. Y dice, este pueblo no quiere, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen. Por eso es que le dije yo, hay muchas maneras de oír, hermanos. ¿Cómo nosotros oímos la palabra? De una manera crítica, diciendo, y comienza a criticar. Mire, le escudriñan la vida a los pastores, a los predicadores, hasta el gato, hasta el perro de la casa, hermano. Cómo tiene el perro, cómo tiene el gato, cómo tienen los hijos. Todos están escuchando el mensaje críticamente, criticando en la mente, en el corazón. Alabanza, se fueron los amenes, hermano. Yo no escucho amenes ahora, hermano. Alabado sea Dios. Parece que pasó como haya caído nieve, como a las 3 de la mañana, ni los grillos se oyen, hermano. Alabado sea Dios, porque eso pasa, hermanos. ¿Cómo recibimos la palabra? Recibámosla con fe, como si Dios mismo nos estuviera hablando. Mire, lo que Dios hace cuando nosotros creemos, hermano. Dice la Biblia, ahí en Mateo 8, aleluya, del 5 al 10. Gloria a Dios, aleluya. Vino a él, dice, un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, capítulo 8, 5 y 10. Entrando a él, dice, vino a Capernaum y vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente, dice, en casa, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Porque esa es la disposición de Dios para nosotros, hermano. Mire, Él no le había dicho, ve a mi casa y sánalo. Jesucristo le dice, yo voy a ir y le voy a sanar.
Porque de parte de Dios hay una disposición para nosotros, hermano. Él está presto para nuestras necesidades cuando nosotros le creemos a Él. Este hombre le dice, mi criado, mira, hermano, y ahí se ve el amor al prójimo también, hermano. Porque este hombre simplemente era un criado, no era ni su familia, pero vino a rogar por su criado. Y le dice, mi criado está paralítico, atormentado, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo este hombre, hermanos. Qué tremendo, ¿va? Mire, mejor este centurión era un soldado romano, hermanos. Los que tenían al pueblo de Israel cautivo, los que estaban en opresión contra aquel pueblo. Este hombre le creyó a la palabra de Dios. No le dijo ni siquiera, ven, ponle la mano encima y va a sanar. Le dice solamente, di la palabra y mi criado sanará, le dice este hombre, hermanos. Eso es tener fe en la palabra de Dios, amado hermano. Mire, nosotros hemos orado por personas en otros países, hermano, que piden oración, oren por mí. Y desde aquí estamos diciendo, Padre, enviamos la palabra, creemos que por tu ya hemos sido sanados. Ahí donde esté esa persona, Padre, en el nombre de Jesús, sánala. Y mire, la gente que cree, se sana. Porque esto no depende del predicador. Porque muchos hermanos se sanan solamente cuando vienen los evangelistas. Alabado sea Dios. Mire, muchos se sanan solamente cuando viene el apóstol o el siervo de Dios, el ungido, el reverendo. Y cuando un simple hermanito de la iglesia le predica, ahí está el hermano ayunando, orando por el mensaje. Ni caso le hacen al hermanito. Esto no depende del que predica. El que predica se prepara para predicar. Pero la fe de nosotros, hermanos, es la que va a hacer cosas en nosotros. La fe que nosotros tengamos en su palabra es la que va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, hermanos. Porque por usted, amado hermano, no puede orar nadie. Pero si usted cree en la palabra de Dios, usted se puede sanar. Usted puede recibir su liberación. Usted puede recibir, amado hermano. Hay gente, el hermano dice de que usted recibió al Señor, ¿verdad? No, nadie oró por usted, ¿verdad? Nadie. Pero él creyó. Creyó que Cristo era poderoso para salvar. ¿Se da cuenta, hermanos? Porque la fe, eso es lo que hace. La fe se pone en acción. La fe, amado hermano, es verdad. Mira, yo le voy a decir una cosa. La fe no niega la realidad de las cosas, hermano. ¿Verdad? La fe no niega la realidad de las cosas, porque si usted está enfermo, ¿verdad? Y usted no se sana, y usted anda diciendo, Señor, por tus palabras, y no se sana, esa es su realidad. Usted tiene esa enfermedad, pero el Dios que usted tiene, ¿verdad? En el cual usted tiene su confianza y su fe, ese Dios tiene el poder para sanarlo. A usted quizás le han dado un diagnóstico el médico y le ha dicho, mira, te vas a morir dentro de 3 meses, mira, tenés esto, tenés diabetes, cáncer, tenés esto. Y usted se siente mal, pues, porque esa es la realidad, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde nosotros activamos la fe y le decimos, Señor, por la palabra, por la fe que yo tengo en ti, Señor, por esa fe yo creo, Señor. Y ahí es donde usted comienza a recibir su sanidad, hermano. Amén. Usted comienza a sentirse libre, comienza a sentir sano, hermano. Hay gente que Dios hace sanidades instantáneas. Dios sana de cáncer, de lo que sea, presión alta, diabetes, lo que usted tenga, hermanos. Cuando le creemos a Dios, Dios tiene poder para hacer las cosas, hermano. Dice la Biblia ahí, hermanos, vaya conmigo a Lucas, capítulo 8, verso 41 también. Ya vamos a ir terminando, hermanos.
Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. El versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Y entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro. Los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, postrándose a sus pies, y le declaró, dice, a todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, mire lo que le sanó, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Mire, Cristo no le dijo: yo te sané. Cristo le dijo: tu fe te ha salvado. Mire, aquella mujer había gastado todo, hermanos, su plata en médicos, y no había podido ser sanada. Pero se acerca al maestro y le toca el borde. Eso es fe, hermanos. Eso es quitar, mire, todos los obstáculos, hermanos. Quitarlo, mire, la religiosidad, y creerle a Dios. Creerle a Dios, hermano. Ya no dependamos de una pastilla, ya no dependamos de un médico, dependamos del maestro, dependamos de Cristo, hermanos. Dependamos del Señor, y mire, va a ver que Dios va a ir obrando en su vida cuando le creemos a Dios, hermano. Tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, hermano. Y Él quiere que nosotros caminemos en esa realidad. Por eso fue, amado hermano, que Jesucristo se le apareció a aquellos hombres por más de 40 días cuando Él resucitó, hermanos. ¿Por qué? Porque Él no quería que se creyera en un Dios muerto, en un Cristo muerto, no. Mire, dice la Biblia que en la madrugada del tercer día aquellas mujeres iban, amado hermano, y llegan a la tumba donde había sido enterrado el maestro, y le preguntaban al cuidandero: ¿dónde has puesto al maestro? ¿Dónde lo has puesto?, le decía. Y les aparece Cristo por primera vez, hermano, a ellos, resucitado. Un Cristo vivo de poder, hermanos. Se les apareció y le dijo: vayan, díganle a Pedro, díganle a los discípulos que he resucitado. Le dijeron, aquellas mujeres salieron, hermanos, a anunciar ya no un Cristo muerto, sino un Cristo vivo de poder, amado hermano. Y en esa realidad que Dios quiere que caminemos, que nosotros no confiamos en un Dios de madera, de palo, de yeso, confiamos en un Cristo vivo, hermanos. Un Cristo vivo. Antes de Él ascender al cielo, se les apareció, dice Lucas, con pruebas indubitables. O sea, con pruebas que no dudaban que era Él el que había resucitado. Cuando se les apareció a los discípulos y por primera vez que estaban reunidos, ¿sabe quién no estaba ahí? El vago de la iglesia. Tomás no estaba en el culto, hermanos. Y cuando Tomás llegó después que Cristo se les apareció, les pregunta, le dijeron: el maestro está vivo, Él estuvo aquí con nosotros, la puerta estaba cerrada y la atravesó la puerta, Él está vivo. Tomás no, dijo Tomás, porque así es el incrédulo, hermanos. ¿Verdad? El que se pierde, mire, ay Señor, hay gente que se pierde los cultos, y cuando usted le dice: hoy nos gozamos en el culto, tuvo terrible el culto, vieras que la presencia de Dios se movió con todo, hubieron gente sanada, liberada, y la gente dice: no creo, siempre es lo mismo, y cuando yo voy no pasa nada, porque él es el incrédulo. ¿Cómo va a pasar algo? Si él es el incrédulo, y Tomás así era, hermanos. Llega y le dice a Pedro: ¿qué pasó, Pedro? El Señor está vivo.
no, mientras yo no meta mi dedo en el costado ni en donde le pusieron sus clavos, no creo. Y de repente se aparece el Señor. Le dice: Tomás, sé creyente y no seas incrédulo. Mira, mete tu mano, mete tu dedo aquí. Mete tu dedo aquí en el costado. Mete tu dedo, Tomás, y no seas incrédulo. Y mire, hermano, ¿por qué Dios hizo eso? Se les apareció más de 500 hombres, dice la Biblia, hermano, antes de ascender al cielo. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros caminemos en esa realidad, hermanos. Que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios de poder. No es como la gente cree, amado hermano. Créale a la palabra de Dios, amado hermano. Ese es el Dios resucitado que nosotros tenemos. Un Dios que lo puede visitar en su apartamento, en su cama, en su lecho de muerte. Ahí Él se le puede aparecer y sanarlo de lo que usted tiene. Hermanos, Él fortalece. Él es el que sustenta. Cuando usted se sienta débil, no corra para el mundo, corra a los pies del Maestro y dígale: Señor, susténtame con tu presencia, susténtame con tu palabra de poder, dame fuerza, dame ánimo para seguir adelante. Y Dios lo va a hacer, hermanos. Dice la Biblia en Mateo 13:54 que Dios no hizo muchos milagros allí en su ciudad y donde Él era, hermanos. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Por eso Cristo no hizo muchos milagros de donde Él era, hermano, donde Él había nacido. Él no pudo hacer milagros. Dice que decía la gente: que no es este el hijo de José el carpintero. ¿Ah? ¿Cómo este va a hacer milagros? ¿Cómo este va a hacer esto? Pues no creían, hermanos. Leamos del 54. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia. Vamos a leer, hermano, del 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó él de hablar estas cosas, esta parábola, se fue de ahí y venido a su tierra, mira, a su tierra donde él creció, hermanos. Les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde este tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Se da cuenta, hermanos? La incredulidad, hermanos, mata, impide que Dios se mueva, que Dios haga algo, hermanos. Mire, cuando usted viene a la casa del Señor, venga con la disponibilidad, creyendo que Dios va a hacer algo en la casa del Señor. Creyendo, aquí dice la Biblia que Él envía bendición y vida eterna. Aquí dice que somos saciados con el bien de su casa, hermano. Somos abrevados con la grosura, con lo mejor que Él tiene en la casa del Señor. Cuando usted llega con esa disposición: hoy voy a recibir mi bendición, hoy voy a pelear mi bendición. Desde que usted entra ahí, mire, cierre sus ojos y comience a adorar, comience a clamar, comience a creerle al Señor. Y ahí usted va a sentir que el Señor va a comenzar a descender y va a comenzar a moverse. Y la gente va a comenzar a llorar, va a comenzar a sentir la presencia de Dios, hermano. Pero cuando usted viene a la casa de Dios, mascando chicles, creyendo que va para la cancha, creyendo que va para la lavandería, no venga de esa manera, hermano, porque aquí es donde está el poderoso. Aquí Dios puede hacer algo en su vida. Aquí está aquel que resucitó el tercer día, hermanos. Y Dios va a comenzar a hacer cosas grandes en nosotros, hermanos. Mire, ¿cómo le vamos a sacar provecho a la palabra? Cuando la creamos. Cuando la creamos, hermano. Si no la creemos, mire, estas palabras fueron palabras del Maestro, de Jesucristo. Amén. El Dios Todopoderoso.
Él dijo esas palabras. Si no las creemos, no van a hacer nada en nosotros. Amén. Un hombre dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. No es de hacer mucho, hermanos. Solo creer. Y eso, mire, hermano, lo va a mover a vivir en obediencia. Porque esto no es con fuerza, hermano. No es con espada ni con ejército. Esto es con el Espíritu de Dios. Y cuando usted cree y el Señor viene a morar en su vida, ese Espíritu Santo que mora en su vida lo va a hacer que usted renuncie a la vida de pecado que tenía antes, hermanos. Amén. Mientras no hay nada, Él ha prometido llenarnos de su presencia. Pidámosle la llenura de su presencia. Mire, hermanos, cómo hay gente en el mundo, hermanos, que son atrevidas. Ellos le creen a las promesas de Dios, hermanos, y no nosotros. Mira, hay gente del mundo que ellos mandan ofrenda, mandan diezmos para la iglesia, hermanos. Y a veces la gente de la iglesia no quiere diezmar. Cuando Cristo dijo, el Señor, probadme en eso, dijo. Y yo le voy a abrir las ventanas de los cielos. Voy a reprender al turbión y hasta la glotonería que tenemos a veces. Dios ha prometido. Y si Dios ha prometido, Él lo va a hacer. ¿Por qué cree que Dios no bendice a veces, hermano? Porque no se diezma. Él ha prometido, ¿verdad?, abrir la ventana de los cielos. Y mire, ahí en el trabajito donde Dios lo tiene, hermanos. Quizás ganando $12, $15, yo no sé. Pero de ahí Dios lo puede bendecir. Cuando usted le cree a Dios. Hermano, si Dios de vender piedra lo puede hacer rico. Dios dice que da la sabiduría. Dios no le va a dar las riquezas. Porque Dios no también apoya, ¿verdad?, a la ganería. Pero Dios da la sabiduría para hacer las cosas. Y si usted le cree a Dios, Dios puede hacer grandes cosas con usted, hermanos. Póngase de pie, hermanos. Esta ha sido la palabra para que la palabra nos aproveche, hermanos. Es de creerle, hermanos. Aleluya. Vamos a orar.